La devoción a Nuestra Señora Reina de la Paz es una de las manifestaciones marianas más conocidas en el mundo actual, especialmente por su vínculo con las apariciones ocurridas en Medjugorje, en Bosnia-Herzegovina. El 24 de junio de 1981, 6 jóvenes afirmaron haber visto a la Virgen María en una colina cercana a la aldea de Medjugorje. Relataron que la señora estaba vestida de blanco, con un manto azul y semblante sereno. Desde el principio, María se presentó con el título de Reina de la Paz, revelando que su misión era conducir al mundo a la verdadera paz, que solo es posible mediante la reconciliación con Dios. Esta devoción creció rápidamente y se extendió por el mundo, tocando los corazones de millones de fieles que buscan conversión, oración e intimidad con Dios por medio de María. El contexto político y social en que surgieron las apariciones era de intensa tensión. Yugoslavia vivía bajo un régimen comunista y Bosnia afrontaba divisiones religiosas y étnicas. Fue precisamente en este ambiente de miedo y violencia que María apareció, como madre preocupada por sus hijos, pidiendo oración, ayuno y conversión para evitar un mal mayor. El mensaje central de la Reina de la Paz es claro y constante: conversión, oración, ayuno, lectura de la Sagrada Escritura y reconciliación con Dios. Uno de los primeros frutos visibles fue el cambio en la vida de los videntes y de los habitantes de la aldea, que comenzaron a frecuentar intensamente los sacramentos, sobre todo la misa y la confesión. Los videntes relataron que María les apareció casi a diario durante años, trayendo mensajes mensuales a la humanidad, siempre llamando a la paz y al retorno al Evangelio. Ella se presenta como madre, pero también como profetisa que, con ternura y firmeza, alerta a la humanidad sobre los peligros de una vida sin Dios. La devoción no se basa en sensacionalismo, sino en un profundo llamado a la vida cristiana auténtica. Por ello, ha atraído peregrinos de todo el mundo a Medjugorje. Aunque las apariciones no han sido oficialmente aprobadas por la Iglesia hasta el momento, el Vaticano reconoció los frutos espirituales de las peregrinaciones al lugar. El Papa Francisco autorizó en 2019 las peregrinaciones organizadas oficialmente por parroquias y diócesis como señal de la relevancia pastoral del fenómeno. El título Reina de la Paz no es nuevo. Ya se atribuía a la Virgen María en la letanía lauretana, reconociendo su papel como mediadora de la reconciliación entre Dios y los hombres. La paz de la que habla María no es solo ausencia de guerra, sino la verdadera paz del corazón, que nace de la unión con Dios y del cumplimiento de los mandamientos. Desde el inicio, los llamamientos de la Reina de la Paz invitan a los fieles a rezar especialmente el rosario a diario como medio eficaz para alcanzar la paz. Otro punto central de sus mensajes es el ayuno los miércoles y viernes, con pan y agua, como gesto de penitencia e intercesión por la conversión del mundo. La confesión mensual es otra petición constante de Nuestra Señora, pues sin arrepentimiento sincero no hay verdadera conversión ni paz interior. María pide también la lectura diaria de la Biblia para que los fieles se alimenten de la palabra de Dios y no se dejen engañar por las tinieblas del mundo. La Eucaristía ocupa un lugar central en los mensajes de Medjugorje. La Reina de la Paz llama a todos sus hijos a amar a Jesús presente en la Santa Misa. El foco está siempre en llevar a los hijos al corazón de Dios y María actúa como una verdadera madre pedagoga, enseñando a rezar con el corazón. Los frutos espirituales de esta devoción son innumerables: vocaciones sacerdotales, curas espirituales, reconciliaciones familiares, aumento de la vida sacramental. Muchos sacerdotes testimonian que sus vocaciones nacieron en Medjugorje o a través del contacto con los mensajes de la Reina de la Paz. Ante un mundo cada vez más perdido en el egoísmo, el materialismo y la indiferencia a Dios, María surge como señal de esperanza y consuelo. En la próxima parte,
profundizaremos en los mensajes principales de la Reina de la Paz, analizando sus 5 pilares espirituales y cómo pueden transformar nuestra vida cristiana. Los mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz no son largos ni complicados. Por el contrario, son simples, profundos y prácticos, orientados a la vida espiritual cotidiana. A lo largo de las décadas de apariciones, 5 pilares espirituales fueron repetidamente presentados por María como medios para alcanzar la paz y la conversión verdadera. El primero de estos pilares es la oración, especialmente la oración con el corazón. María insiste: queridos hijos, recen, recen, recen. Ella pide de modo especial el rosario diario, rezado con amor, atención y confianza, como forma de unir a las familias, proteger contra el mal y obtener gracias. Rezar con el corazón significa no solo recitar fórmulas, sino sumergirse en la oración con todo el ser, con fe viva, humildad y apertura al Espíritu Santo. El segundo pilar es el ayuno. Nuestra Señora invita a los fieles a ayunar los miércoles y viernes, preferiblemente con pan y agua, como forma de purificación e intercesión. Ese ayuno, además de corporal, debe ser espiritual, ayuno de palabras vacías, de críticas, de vanidad, de egoísmo. Es un camino para fortalecer la voluntad y abrir el corazón a Dios. María afirma que con el ayuno y la oración incluso pueden detener guerras, revelando el poder espiritual de estos actos vividos con fe. El tercer pilar es la lectura de la Sagrada Escritura. La Madre invita a tener la Biblia como alimento diario del alma, con atención especial a los Evangelios. Ella dice: queridos hijos, lean la palabra de Dios todos los días, pónganla en un lugar visible en sus casas, vívanla y ámenla. La lectura orante de la Biblia lleva a la transformación interior y al discernimiento de la voluntad de Dios, fortaleciendo la fe y apartando los engaños del mundo. El cuarto pilar es la confesión frecuente, preferiblemente mensual. La confesión se presenta como fuente de curación, paz y renovación espiritual. María nos recuerda que la reconciliación con Dios es la base de la paz verdadera, pues no hay paz sin el perdón divino y la liberación del pecado. Ella pide que los fieles se confiesen con sinceridad, humildad y verdadero arrepentimiento, reconociendo sus faltas y buscando la conversión continua. El quinto pilar es la Eucaristía. Nuestra Señora llama a sus hijos a la misa diaria siempre que sea posible, pues en la Eucaristía encontramos a Jesús vivo. Ella enseña que en la Santa Misa el cielo se une a la tierra, y quien comulga con el corazón preparado recibe gracias inestimables. La participación consciente, activa y fervorosa de la Eucaristía se presenta por María como el centro de la vida espiritual del cristiano. Al vivir estos 5 pilares, oración, ayuno, Biblia, confesión y Eucaristía, el fiel entra en un camino de santificación y paz duradera. Los mensajes de la Reina de la Paz tienen como finalidad formar apóstoles del amor y la paz, personas capaces de transformar el mundo con su testimonio. María nunca llama la atención sobre sí misma. Su misión es llevar a todos a Jesús, su Hijo, y guiarlos por el camino de la salvación. Los videntes afirman que ella aparece con gran ternura, pero también con seriedad, pues conoce la gravedad del tiempo presente y la necesidad de conversión urgente. Muchas de sus mensajes alertan sobre los peligros del pecado, del alejamiento de Dios, del materialismo y de la cultura de la muerte. Sin embargo, su presencia es siempre materna, serena y llena de esperanza. Incluso en las tribulaciones, asegura que quien está con Dios no necesita temer. La pedagogía de María es sencilla. Repite incansablemente los mismos llamados porque sabe que necesitamos escuchar y practicar con perseverancia. En la próxima parte,
exploraremos el impacto de los mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz alrededor del mundo, incluyendo testimonios de conversión y curaciones. Desde el inicio de las apariciones en Medjugorje, miles de relatos han sido registrados sobre conversiones, curas espirituales y físicas, reconciliaciones familiares y vocaciones religiosas. Uno de los frutos más evidentes es el regreso de muchos fieles a los sacramentos, especialmente a la confesión y a la Santa Misa, tras años de alejamiento de la Iglesia. Testimonios conmovedores cuentan cómo personas que vivían en pecado mortal, sin fe o incluso sumergidas en vicios, encontraron en María un camino de redención. Muchos relatan que bastó una visita a Medjugorje o el contacto con un mensaje de la Reina de la Paz para que sus vidas tomaran un rumbo totalmente nuevo. Parejas a punto de divorciarse recuperaron el amor y el diálogo al rezar juntos el rosario y abrirse a la reconciliación sugerida por María. Jóvenes sin rumbo, involucrados en drogas o depresión, encontraron sentido a la vida y a menudo descubrieron su vocación sacerdotal o religiosa. Varios seminarios y conventos en todo el mundo testimonian el crecimiento de vocaciones atribuidas al contacto con la espiritualidad de Medjugorje. Numerosas curaciones físicas también se relatan, algunas con documentación médica, aunque la Iglesia, con prudencia, continúa investigando rigurosamente los casos. Entre estas curaciones, hay relatos de ciegos que volvieron a ver, enfermos terminales que se recuperaron sin explicación científica, y mujeres estériles que consiguieron concebir. Sin embargo, los videntes y los propios sacerdotes que acompañan la devoción recuerdan siempre que el mayor milagro es la conversión del corazón. Es esa transformación interior la que hace a la persona más dócil al Espíritu Santo, más paciente, caritativa y abierta a la voluntad de Dios. Muchas peregrinaciones organizadas a lo largo de los años no tienen como objetivo buscar milagros extraordinarios, sino fortalecer la fe, escuchar confesiones y renovar la vida cristiana. En Medjugorje, una de las escenas más conmovedoras es la larga fila para el sacramento de la confesión, con decenas de sacerdotes atendiendo en diferentes idiomas. Esto demuestra que la Reina de la Paz no llama solo a la contemplación, sino a la acción concreta, conversión diaria y adhesión generosa a la voluntad de Dios. En países donde hay persecución religiosa, el mensaje de María llega como bálsamo y coraje para los fieles que sufren a causa de su fe. La presencia mariana conforta también a quienes enfrentan el dolor, el luto, las enfermedades y la soledad, pues María se presenta como madre presente que sufre con sus hijos. En muchas familias, el hábito de rezar el rosario volvió gracias a la devoción a la Reina de la Paz, lo que fortaleció los lazos familiares y redujo los conflictos. María pide con frecuencia que los padres eduquen a los hijos en la fe, pues sabe que la familia es la base de una sociedad verdaderamente cristiana. También hubo un aumento notable en la práctica del ayuno, especialmente entre los jóvenes que desean interceder por la paz y la salvación de las almas. La propagación de los mensajes dio origen a numerosos grupos de oración alrededor del mundo, llamados Grupos de la Reina de la Paz, que se reúnen para rezar, leer la palabra de Dios y ayunar juntos. Estos grupos son semillas de renovación espiritual en sus parroquias y diócesis, mostrando el poder de la oración vivida en comunidad. Diversos obispos y cardenales han visitado Medjugorje o expresado públicamente apoyo a la devoción, destacando los frutos concretos en la vida de los fieles. El mismo Papa Juan Pablo II, aunque nunca se pronunció oficialmente sobre las apariciones, demostró simpatía y esperanza al hablar de los frutos espirituales de aquel lugar. El actual Papa Francisco, al autorizar peregrinaciones oficiales, reconoció la importancia pastoral del santuario, sin tomar aún una decisión definitiva sobre el origen sobrenatural de las apariciones. En la próxima parte,
reflexionaremos sobre cómo vivir concretamente los mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz en nuestro día a día, incluso lejos de Medjugorje. Nuestra Señora Reina de la Paz no vino a fundar una nueva devoción o movimiento, sino a recordar a los fieles la esencia del Evangelio vivido con simplicidad y profundidad. Sus mensajes no están dirigidos solo a los peregrinos de Medjugorje, sino a toda la humanidad, especialmente a los católicos que se han alejado de la fe. Vivir sus mensajes empieza con un compromiso personal y diario, despertar con Dios, caminar con Él a lo largo del día y descansar en Él por la noche. La oración diaria, especialmente el rosario, es el primer paso para cultivar la paz interior y escuchar la voz de Dios en el corazón. Incluso en medio de las tareas cotidianas, es posible mantener un espíritu de oración, ofreciendo todo a Dios y cultivando su presencia en cada momento. María nos enseña que la oración con el corazón transforma el alma, calma los conflictos y nos ayuda a ver con los ojos de la fe. El ayuno es otro medio concreto de vivir los mensajes, no solo como privación de alimentos, sino como actitud de humildad, sacrificio y solidaridad. En los días sugeridos por Nuestra Señora, miércoles y viernes, podemos ofrecer pequeños sacrificios por quienes están lejos de Dios o en peligro espiritual. El ayuno puede vivirse también como abstinencia de palabras negativas, de vicios digitales, de consumismo y de actitudes egoístas. La lectura de la Biblia debe ocupar un espacio diario en nuestras vidas. Incluso unos pocos versículos leídos con fe pueden alimentar el alma e iluminar el día. Podemos elegir un evangelio, meditar una parábola o repetir una promesa de Cristo que nos fortalezca en las luchas de la vida. La confesión regular, como pidió María, es esencial para mantener el corazón limpio y libre de los pesos que nos apartan de la paz verdadera. Cultivar el hábito de la confesión mensual ayuda a crecer en virtud, reconocer nuestras debilidades y experimentar la misericordia de Dios. Participar en la Eucaristía con mayor frecuencia, si es posible a diario, es una forma poderosa de vivir el mensaje de la Reina de la Paz. Cuando comulgamos con reverencia, fe y amor, nos convertimos en verdaderos instrumentos de paz y renovación en el mundo. Llevar el mensaje de María a los demás no significa hacer proselitismo, sino vivir con coherencia, dulzura y humildad el Evangelio en lo cotidiano. Una sonrisa, una escucha atenta, un gesto de perdón o un consejo inspirado por el Espíritu ya son formas de propagar la paz. Los grupos de oración son también un medio de vivir concretamente los llamados de la Reina de la Paz. Fortalecen la fe, crean lazos y alimentan el espíritu comunitario. Podemos empezar en pequeño, invitando a amigos o familiares a rezar juntos una vez por semana, meditar los mensajes y crecer en unión con Dios. María pide que seamos apóstoles de la paz, lo que significa combatir el mal con el bien, responder a las ofensas con oración y transformar el ambiente con caridad. El mundo necesita urgentemente corazones pacificados, reconciliados con Dios, que irradien luz en medio de las tinieblas morales y espirituales de nuestra época. Ser devoto de la Reina de la Paz no es solo repetir oraciones, sino permitir que María moldee nuestro corazón a imagen del corazón de su Hijo. Ella desea que seamos sus instrumentos para preparar al mundo para el triunfo del Inmaculado Corazón, que se aproxima como promesa de esperanza. Nuestra Señora de la Paz continúa visitando espiritualmente a sus hijos en cada rincón del mundo, donde haya alguien dispuesto a abrir el corazón, que podamos responder a su llamado con generosidad y perseverancia, para que, unidos a ella, seamos verdaderos portadores de la paz de Cristo.